Saludos gente del YouTube. Porque el público lo pidió, hoy toca hablar de los videojuegos de la franquicia favorita de todos. Como no todo lo que apesta es caca, hablaremos sobre los buenos, los malos y los feos del juego de cartitas. Yu-Gi-Oh ha tenido decenas de títulos a lo largo de los últimos 23 años desde la era Game Boy hasta nuestros días en la era digital. Por lo que hablar de todos los videojuegos sería imposible y muy tarado, por lo que elegí solo 10 de ellos que son los más icónicos para bien o para mal de la franquicia. Entre la categoría de los malos como el top sin duda pongo al Legado del Duelista. Esta chamaqueada de Konami fue lanzada el 25 de abril de 2019. Este título pretendía revivir a los personajes más importantes de cada una de las generaciones, desde la era Duelo de Monstruos hasta la entonces vigente era Lynx. El videojuego no fue gratuito ya que tenía un precio de aproximadamente $60 en todas las plataformas. El juego fracasó miserablemente por muchas razones. El videojuego no reflejaba un trabajo que valiera el excesivo costo del mismo. No utilizaba animaciones en tercera dimensión, sino más bien un conjunto de imágenes sobrepuestas que no superaban el trabajo técnico de otros videojuegos no oficiales. Previamente ya habían salido títulos de videojuegos que tenían la supremacía en gráficos y que demostraban que había muchos años de trabajo de por medio y que estaban al mismo costo. I am hungry. Feed us. La obtención de cartas era extremadamente engorrosa tanto como otros fracasos previos, y tenías que valerte de lo que tenías a la mano para poder armar un mazo funcional. Haber comprado este título en su lanzamiento no es pecado, pero dudo que hoy en día haya alguien tan pendejo como para comprar algo así, habiendo cosas mejores. Pese a que esta chingadera se consideró una estafa, aún se encuentra en las tiendas. En el siguiente puesto tenemos Yu-Gi-Oh! Bam. Antes del auge de Duel Links, Konami intentó incursionar en los videojuegos gratuitos 4 años atrás con este chiste de mal gusto. Yu-Gi-Oh! Bam fue la respuesta ante el auge de los videojuegos lanzados para Facebook y el emergente concepto de videojuegos gratuitos para celular bajo las microtransacciones. En esa época la empresa no quería saber nada relacionado a juegos digitales que implicaran una herramienta útil para los jugadores o que pudieran desplazar al juego físico que es su fuerte actualmente. Así que las reglas de Yu-Gi-Oh! Bam eran radicalmente diferentes al juego original, los efectos y parámetros de fuerza de la mayoría de cartas eran diferentes ya que se adaptaban a las mismas reglas. Solo había 700 cartas en todo el juego de las cuales 500 eran obtenibles. El resto solo eran mediante eventos especiales. Si bien Yu-Gi-Oh! Bam no era precisamente el favorito de muchos, este título acercó a mucha gente de regreso a la franquicia. Actualmente sus servidores están cerrados, pero posiblemente su versión para Android esté disponible, aunque mediante pago. Antes de la tomada de pelo del Legado del Duelista, Konami lanzó lo que sería su versión beta bajo el nombre de Generación de Duelo. Este título, a diferencia del anterior, fue gratuito. Introdujo duelos con los personajes más icónicos de las generaciones y se regía por las reglas del juego oficial. Tenía todas las cartas lanzadas hasta ese momento y se le introdujeron al menos 2 actualizaciones con cartas nuevas. Este juego lo pongo como el menos peor ya que era gratuito y muchas personas se divertían con él. Sin embargo, el sistema de obtención de cartas era muy engorroso, haciendo imposible armar tu mazo ideal al corto plazo. Esto con el propósito de evitar que la comunidad pudiera tener un criterio más sólido con que comprar producto físico al haberlo probado previamente en digital y gratis. Al final Konami decidió abandonar y posteriormente cerrar los servidores tras tantos parches ilegales que te daban acceso a todas las cartas. En la categoría de lo feos tenemos aquellos que se deslindaron parcial o totalmente de las reglas del juego y que lograron destacar ganándose el cariño del público. Como primer título tenemos a Yu-Gi-Oh! Trituradores de ruedas. Konami para la época ya tenía mucha experiencia lanzando títulos que se alejaban totalmente de sus reglas originales teniendo relativo éxito. En esta ocasión enfatizando el duelo de motocicletas de la era 5DS. Si bien, la era 5DS es de las más populares y queridas, Konami no tuvo mucho éxito al adaptar este tipo de duelo al ámbito de los videojuegos, ni se diga en el ámbito físico para evitar accidentes vehiculares. Evidentemente no fue el único título con esta mecánica de juego ya que se lanzaron posteriormente los World Championship del 2009 al 2011 que introdujeron esta mecánica, aunque no se enfocaban en su totalidad en ella. En este juego
juego debías prestar especial atención a todo, desde tu juego hasta la carretera. Algunas cartas tienen efectos diferentes a sus versiones originales. Fue un juego muy poco conocido debido a que es un exclusivo de la consola Wii. Ahora nos remontamos a la sexta generación de consolas con el título Monstruos de Cápsula. Este juego deja de lado las cartas para introducirse a una mecánica combinada entre RPG y ajedrez. El juego incluye 200 piezas de monstruo pertenecientes a la primera generación de cartas. Pese a que contiene los personajes de duelo de monstruos desde el arco de Pegasus hasta Marik, no incluyeron los dioses egipcios, pero sí a Exodia, aunque lejos de ser la win condition del juego de cartas, solo es una pieza más. Tiene una campaña entretenida y un modo multijugador, pero lo malo del juego es el increíble desbalance entre los diferentes atributos que posee. Fue lanzado en abril del 2000 y fue un exclusivo de la consola PlayStation 2. La quinta generación de consolas nos trajo títulos no menos importantes, y uno de ellos es las Memorias Prohibidas. Lanzado en el año 1999, aún después de 23 años deja mucho que hablar. El juego no se aplaca a las reglas del juego de la época, sino que posee un sistema de fusión con el cual podías ser capaz de crear otros más poderosos a partir de otros más débiles. No existe el sistema de invocación por tributo, por lo cual el mejor mazo implicaba las mejores cartas. El videojuego se ha vuelto de culto a tal grado que hasta la fecha siguen lanzando mods y actualizaciones de carácter extraoficial. El título está ambientado en la época del faraón. Regresando a la actualidad, el siguiente título no podía ser otro que Yu-Gi-Oh! Duel Links. Duel Links fue lanzado en el año 2016. Al igual que otros títulos de esta sección, no se regía por las reglas originales, sino que empleó su propio formato, que al consolidarse en físico adoptó el nombre de Speed Duel, donde todo se dividió a la mitad. Las cartas del mazo, de la mano, zonas de magia y trampa, puntos de vida, etc. El juego introduce un sistema de habilidades dependiendo del personaje que elijas. Deberás avanzar a lo largo de los arcos para obtener más de ellos y cartas, las cuales principalmente se obtienen mediante gemas en sobres. Ahora entramos al campo de los que se pueden considerar los mejores y abrimos con Yu-Gi-Oh! Online. El primer videojuego en línea de la franquicia tuvo lugar en 2004. Utilizaba los motores gráficos de Poder del Caos. No era gratuito y se debía pagar para poder batirse en duelo, aunque para la época el costo era muy bajo. Hay que tener en cuenta que el uso de internet no estaba normalizado como hoy y no muchos podían pagar el costoso servicio, que a veces se cobraba el equivalente a minutos telefónicos. Manejaba un sistema de niveles el cual aumentaba o disminuía dependiendo de si ganabas o perdías. El éxito de este juego fue tanto que tuvo lugar 2 secuelas más, una de GX y la otra de 5DS. El siguiente título pudo ser el juego del año, pero al final no fue lanzado al occidente, y hablo del Yu-Gi-Oh! Special Tag Force. El último título de la saga exclusiva para la portable de Sony fue lanzado en Japón en el año 2014. Incluía los arcos de todas las generaciones desde Duel Monsters hasta la entonces vigente Arc V. Poseía todas las cartas creadas hasta ese momento y su obtención era muy fácil. Los paquetes donde las podías conseguir eran los mismos que fueron lanzados de manera oficial, incluidos mazos de estructura. Además tenías la facilidad para eliminar la lista de cartas prohibidas ilimitadas. A diferencia de otros juegos, podías jugar la campaña en diferentes dificultades. Prometió mucho, pero por alguna razón decidieron no lanzarlo para el occidente. Como el mejor, no pude pensar en otro que el mismo Master Duel. Por una vez Konami logró lanzar un free-to-play que estuviera a la altura de las expectativas de los consumidores. A diferencia de títulos anteriores, no está a la par con el producto oficial, pero paulatinamente van agregando nuevas cartas. Mantienen el interés del público mediante diversos eventos que, si bien no son lo mejor de lo mejor, ayudan a retener la mayoría de su público. Maneja su propia banlist, la cual no tienen un tiempo definido para actualizarla, y sus movimientos tienden a ser más sutiles que los de sus primas hermanas del Occidente y Oriente. Y bueno, gente placentera del YouTube, aquí el video. Si te gusta el contenido puedes suscribirte, ya que subiré vídeos cada semana. Hasta pronto.